Está con nosotros, como todos los miércoles, Sergio Astorga. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Lucas. ¿Todo muy bien? bien, gracias. Sí, muy bien. Bueno, gracias. un placer tenerte con nosotros. Complicada situación, tan complicada que hasta decidió el presidente cambiar la sede a Guayaquil. Sí, efectivamente, hace ya casi una semana que viene sucediendo esto, luego de unas medidas económicas que anunció el presidente Lenín Moreno en Ecuador. Veníamos de analizar lo que pasaba institucionalmente en Perú y bueno, y ahora Ecuador es centro del análisis regional e internacional, sobre todo este paquetazo de medidas que implicaron la suba de los combustibles, pero también otras medidas implicadas en el marco de un préstamo que Lenín Moreno ha solicitado al Fondo Monetario Internacional y bueno, y este ha recomendado ciertas medidas para, digamos, aplacar la situación económica delicada financieramente que está viviendo el país. Hay desempleo, hay recesión, pero sobre todo recordemos que Ecuador tiene dolarizada el sistema financiero y bueno, y hay falta de liquidez. Los precios de los productos están a precios internacionales, entonces hay muchos ecuatorianos que prefieren, digamos, en la frontera con Colombia, por ejemplo, salir a comprar productos a otro país con los dólares que ganan en Ecuador. Así que es una situación complicada y bueno, y esto le ha llevado a Lenín Moreno a enfrentarse a estas movilizaciones crecientes, a una resistencia, sobre todo de los estudiantes al principio, pero después se sumaron las organizaciones campesinas y de los pueblos originarios, que es muy fuerte en Ecuador. Y están, claro, porque el paro del transporte fue la semana pasada y ya se levantó ese paro nacional del transporte, pero las movilizaciones y las protestas continúan. Claro, de algunos sectores, sobre todo de los movimientos campesinos e indígenas, digamos, que como decíamos son muy fuertes. Esto, digamos que el problema institucional que vive Ecuador en este momento no es la primera vez que sucede. Ya en la década de los 80, la década de los 90, incluso al principio del 2000, se vivieron hechos algo parecidos. Digamos, en ese contexto, la socialdemocracia ecuatoriana, digamos, planteaba líderes políticos que llegaban a la presidencia con un discurso, pero en el gobierno hacían algo totalmente contrario. Si su discurso era progresista, ayudar a fomentar las políticas de igualdad, pero al llegar al gobierno implementaban políticas neoliberales. Y esto es lo que ha pasado con Lenín Moreno, digamos, él viene, digamos, muy cercano a Rafael Correa, pero después de ganar las elecciones emprendió políticas totalmente contrarias con lo que había planteado el correísmo, digamos, en la etapa anterior. Es decir, que veníamos de etapas de una implementación de un neoliberalismo y de una crisis institucional donde pasaron muchos presidentes. Luego, cuando llegó Rafael Correa, emprendió una refundación del Estado. Esto le implicó también la reforma de la Constitución política, la implementación del buen vivir, del reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, entonces el ejercicio de muchos derechos sociales, pero después del correísmo, digamos, Rafael Correa no se presenta en las elecciones, Lenín Moreno, digamos, y Moreno no continúa con esta política. Claro, su discurso inicial planteaba una idea de continuidad, pero estando en el gobierno retomó la senda neoliberal. Entonces ahora... De marcha atrás, digamos. Claro, entonces ahora, bueno, está este contexto complejo que vive Ecuador, que digamos como centro está Quito, que es su capital, pero vemos que bueno, el gobierno ha decidido trasladarse a Guayaquil, la sede de las instituciones a Guayaquil. Hay tres grandes regiones en Ecuador: Quito, Guayaquil, vendría a ser la costa, y Cuenca. Después, obviamente, la parte del norte, Carchi, bueno, ahí donde conocemos y tenemos muchos contactos, mucho trabajo. Pero, digamos, es compleja la situación y en ese marco de movilizaciones se ha decretado el estado de excepción, que en principio se había decretado por 60 días, pero la Corte lo limitó a 30 días, y después el toque de queda. ¿Qué es el estado de excepción? Digamos, el estado de excepción vendría a ser una especie de estado de sitio, digamos, pero donde, digamos,
frente a la alteración institucional violenta puede, digamos, actuar la fuerza pública, las Fuerzas Armadas sobre todo, y la policía, para menguar este tipo de violencias. Bien. Lo que se ha visto son movilizaciones, pero pacíficas. Lo que me comentan desde Ecuador es que hay escenarios de violencia, incluso de presencia de francotiradores que están apuntando a algunos líderes marxistas o comunistas. ¿Un 2000, 2001 en Argentina? ¿Se puede comparar? Y podría señalarse como algo similar. Muchos están pidiendo, sí, la retirada de Lenín Moreno de la presidencia y el llamado a elecciones anticipadas, donde Rafael Correa podría postularse, él ya lo ha dicho, desde Bruselas, donde él está, y que Alianza País nuevamente podría convocar a Rafael Correa como líder de este proceso que de marcha atrás con lo que ha llevado a cabo Lenín Moreno. Sergio, como siempre, gracias por estar con nosotros. Seguramente seguiremos tocando este tema. Bueno, gracias a vos y saludos a todos.